En primer lugar, agradecer la posibilidad de estar aquí. Creo que alguien preguntó, me parece que era Madame Lalumière, que había mucho dinero implicado en los proyectos europeos y hasta qué punto había una cierta rentabilidad de esos proyectos. Y una de las cuestiones que a mí me ha preocupado históricamente ha sido la necesidad de poner en contacto personajes diferentes que están haciendo cosas muy similares. Y en ese sentido, creo que venir a explicar un proyecto europeo no bajo el programa MED, sino bajo el 6º programa marco de investigación, pues tiene su interés, sobre todo por el hecho de poder generar sinergias y externalidades entre los dos proyectos. Voy a intentar hacer la presentación totalmente relajada, sin pensar que a las 3 de la tarde tengo que estar subida en un tren. Disculpas por la velocidad probablemente que no podré evitar coger. Mi presentación es en inglés, de hecho creí que tenía que hacerla en inglés, ha sido una gran sorpresa saber que contamos con un buen equipo de traductores. Voy a hacerla en castellano con un terrible acento catalán, me disculpo por el tema del acento, pero ya se me irá pasando. Vamos allá. Bien, antes se comentaba la importancia de las redes, la importancia del contexto. Raúl esta mañana decía que el contexto parece ser que es interesante. Yo he intentado combinar, por un lado, la pregunta de Pau, cuando me dijo, ¿existe un modelo MED para la clase creativa? Ante lo cual mi respuesta era, pues, aquello de depende, ¿no? No, esto no lo voy a decir. Quizá. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente a la luz de los resultados de la interpretación estadística uno puede definir o interpretar casi, como decimos los economistas, lo que quiera, todo depende de cómo vistamos los datos. De hecho, el proyecto ACRE, que es el proyecto que de alguna forma voy a presentar hoy, no se preocupaba únicamente por la clase creativa, sino que lo que se preocupaba era por la importancia que tenía el contexto o para esa clase creativa. Y cuando hablábamos de contexto, hablábamos sobre todo de la ciudad. Bien, por lo tanto, mi primera pregunta, la pregunta de Pau, que en el fondo es la pregunta de Sostenuto, era si existía o no existía un modelo mediterráneo para los trabajadores creativos y del conocimiento. Debo decir que el proyecto ACRE no solamente implica a la clase creativa o cultural, o cultural, no vamos a entrar en la discusión, sino también a los trabajadores del conocimiento. Si colocáis en Google ACRE Creative, os saldrá toda la información del proyecto y, sobre todo, una de las cosas importantes es saber cómo se definían los sectores creativos y cómo se definían los sectores del conocimiento. No voy a entrar ahí. En primer lugar, ante la pregunta de Pau, mi reacción fue, bueno, ¿son realmente diferentes los trabajadores creativos y del conocimiento del resto de trabajadores? ¿Hay alguna particularidad? Voy a repetir algunas de las cuestiones que se han comentado esta mañana, sobre todo por Raúl, y lo voy a hacer en base a un trabajo también con fondos europeos que se ha hecho en la Universidad de Utrecht, en la Facultad de Artes y de Economía. Es muy bonito, es una facultad en donde mezclan por un lado artes y economía, cosa que aquí, vamos, sería algo totalmente impensable. Existen realmente diferencias entre lo que es el mercado de trabajo, la forma o el modo de producción e incluso el mercado al cual va destinado el producto de la industria creativa o del conocimiento. Por poner un ejemplo que de hecho ha sido ya mencionado en la presentación de Raúl, es evidente que la participación de formas no convencionales de empleo es relevante, que por ejemplo hay gente muy creativa y que hace productos creativos que no recibe su salario precisamente de la producción creativa que ejerce, sino simplemente a lo mejor está en el Capravo haciendo de cajero. Es cierto también que existen para los productos culturales, creativos o del conocimiento difíciles parámetros para saber si un producto es de calidad o no. De hecho, ¿cómo sabemos si un producto musical, por ejemplo, funciona o es de calidad? Pues quizá, y no sé hasta qué punto podríamos considerar el número de personas que va al concierto como baremo, con lo cual es muy difícil valorarlo. Y por otro lado, la idea de la importancia del conocimiento intuitivo o emocional creo que también es interesante. Bien, esta presentación estará colgada seguro de cualquiera de las páginas web. Quiero insistir
en un elemento o en tres elementos importantes que diferencian los sectores creativos y del conocimiento. En primer lugar, algo que ya se dijo, que muchas veces estos sectores están implicados en sectores tradicionales de producción, que existe una relación compleja entre lo que hablamos o lo que entendemos como cultura y lo que entendemos como creatividad. De esto Madame Lalumière comentó algo ayer también. Y la total importancia del tejido productivo pequeño, muy pequeño, como empresas creativas. Por otro lado, en estos sectores confluyen dos elementos también muy diferentes. En algunos sectores que se pueden llamar creativos o del conocimiento son sectores altamente internacionalizados, que tienen como horizonte de mercado el mercado global. Por lo tanto, por ejemplo, el software o la producción de software o la producción de juegos de ordenador. Pero al mismo tiempo esos sectores son altamente dependientes, de esto también se ha comentado en estos días, altamente dependientes de la cultura local, del lenguaje, de la lengua del país, de las audiencias, etc. Esto sería otra de las cuestiones. Aquí es el lugar de trabajo de alguien que está sentado por aquí. Otra de las diferencias también sería que en algunos de estos sectores hay una elevada participación del sector privado, pequeñas iniciativas, lo de la idea del emprendedor está ahí. Pero también es cierto, y si no que nos lo pregunten a algunos de este país, que determinados sectores culturales son altamente dependientes de lo que son las subvenciones públicas. Con lo cual, sí que es cierto que hay una diferencia entre lo que serían los trabajadores y los sectores tradicionales y lo que entendemos por sectores creativos o del conocimiento. Está ahí. Pero este no era el objetivo del proyecto que venía yo a explicar. Lo que yo venía a explicar era básicamente cuál es la importancia de la ciudad-región. Esto es un concepto inventado, ciudad-región, ya me diréis, no vamos a entrar, no soy geógrafa, soy economista, pero sí que es una forma de resolver muchos problemas, porque hablamos de ciudad-región, entendiendo que Valencia no es solamente la ciudad de Valencia, sino que es todo el entorno de municipios que está y que de alguna forma interacciona con la ciudad de Valencia en sí misma. Bueno, de hecho, en mi proyecto no hay ninguna ciudad que coincida con el proyecto Sostenuto, desgraciadamente, pero Ljubljana es una ciudad que me encanta y de ahí la necesidad de poner una fotografía de Ljubljana aquí, cuando vamos a hablar de ciudad o de territorio. Bien, si lo que vamos a hacer es hablar de ciudad, uno se pregunta, una de las muchas cosas que se deben preguntar hoy en día los políticos locales de muchos municipios en Europa, que es cómo deberíamos convertir a la ciudad quizá tradicional o especializada en sectores industriales, tradicionales, como el sector automovilístico, en una ciudad en donde la creatividad, la cultura y el conocimiento fueran los tres pilares que permitirían el desarrollo de esa ciudad o la conversión de esa ciudad sucia, negra, no se ve muy bien en el dibujo, en una ciudad limpia, llena de cultura y llena de saber. Bueno, pues estaría bien que hubiera tres angelitos que con una varita mágica dijeran vamos a hacer esto, vamos a convertirla de golpe. Lo que nos planteábamos en el proyecto ACRE era precisamente cuáles eran aquellas condiciones que eran importantes para el desarrollo de las industrias creativas y del conocimiento o intensivas en creatividad y en conocimiento en determinadas regiones urbanas de Europa. Este era la pregunta de investigación bajo la cual estuvimos trabajando durante 4 años, desde el año 2007 hasta finales del año 2010. Para ello, los proyectos europeos favorecen lo que son los análisis de caso, los Urban Labs o los Sostenuto Labs de ayer eran un ejemplo. Lo que hacíamos nosotros era, a partir de 13 ejemplos, de 13 ciudades en donde había ciudades que eran capital, ciudades que no lo eran, ciudades que eran del sur, ciudades que no lo eran. De hecho, he estado pensando cuáles de ellas podrían ser consideradas mediterráneas y de hecho, creo que más allá de lo que es Barcelona, Toulouse no es que sea muy mediterránea, pues está más cerca del Atlántico que del Mediterráneo. Milán sería aquel estilo francés mediterráneo, podríamos decir, del sur. Sofía, incluso Budapest, creo que pondría mis dudas. Es decir, como veis, es muy difícil responder a la pregunta de Pau diciendo
en base a mi estudio de 4 años sobre estas ciudades, si existe o no un modelo mediterráneo de clase creativa, pero creo que alguna reflexión interesante puede surgir al hilo de lo que son los resultados de este proyecto. Como decía, hay una representación de ciudades también que son del este, por lo tanto que han sufrido todo un proceso de transformación acelerado hacia lo que serían las economías de mercado, y otras que son las típicas o tradicionales ciudades del Western Europe.